Hoy, hace 103 años, unos niños fueron testigos de un hecho prodigioso en Cova de Iría, en la ciudad portuguesa de Fátima. Lucía, Jacinta y Francisco afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María que se repetirían cada mes hasta el 13 de octubre de 1917. Desde entonces, el interés y las peregrinaciones hasta Fátima han ido creciendo año tras año, convirtiendo aquel lugar y aquellos hechos en todo un mensaje de conversión y esperanza para el mundo. Solo la pandemia que ahora estamos viviendo ha logrado que un 13 de mayo por primera vez Fátima no pueda dar la bienvenida a los peregrinos, limitándose en este momento a invitar a todos a recorrer una peregrinación interior. Ante los problemas y males que nos acechan como sociedad y en nuestra propia vida, la fuerza del amor que nace del Evangelio sigue siendo nuestra esperanza para vivir sin temor, como afirmaba San Juan Pablo II. Comenzamos. Hoy es 13 de mayo, un día que suele vivirse de un modo solemne y con la presencia de cientos de miles de peregrinos en Fátima, Portugal. Las medidas de seguridad por la pandemia no han permitido esta vez la llegada de peregrinos al santuario. Acostumbrados a las imágenes de años anteriores con cientos de miles de peregrinos en Fátima, por primera vez en su historia, el santuario de Fátima celebra el día 13 de mayo sin peregrinos en sus espacios, siguiendo las decisiones sanitarias impuestas por las autoridades a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. En su lugar, se ha previsto una peregrinación interior, salida del corazón. El recinto cerrado acogía la noche del 12 de mayo a un grupo limitado de peregrinos con la oración del Santo Rosario y la procesión de las velas. Hoy, 13 de mayo, se conmemora la primera de las apariciones de Nuestra Señora. Hoy se cumplen, ahora mismo, estamos ya aquí en Portugal cerca del mediodía, hora bendita de las apariciones y también del Ángelus, Regina Coeli. 103 años de esta primera aparición de una señora más brillante que el sol, que cuando se aparece, lo primero que dice es: no tengan miedo. Tranquiliza a los pastorcitos porque han visto un relámpago, se han asustado. Después les dirá que viene del cielo cuando Lucía, la principal de los tres pastorcitos, la portavoz, le pregunta: ¿de dónde es usted? Del cielo. Y a continuación ella preguntará: ¿iré yo al cielo? Sí, irás. Y Jacinta, mi prima, irá. También Jacinta irá al cielo. Y al preguntar por el tercero, el único de los tres pastorcitos niños, la Virgen dirá: Francisco tendrá que rezar muchos rosarios. What do you want from us? Un diálogo entre la señora y los tres pastores que luego daría lugar a sucesivos encuentros durante los siguientes meses. Un hecho que marcó las vidas de esta comunidad de Fátima y propagó un mensaje de conversión para millones de peregrinos. Es en esta primera aparición del 13 de mayo donde la Virgen también hace una pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios? Y esta pregunta nos la hace hoy a todos nosotros. Si queremos ofrecernos a pesar de las dificultades, a pesar del momento dramático que estamos afrontando, ahora mismo en Fátima, en un recinto medio vacío, pero lleno de tantas almas que lo están siguiendo en vivo y en directo gracias a los medios de comunicación como hoy Popular Televisión en Murcia, que está conectando en vivo y en directo para recordar a todos los telespectadores que hoy Fátima se convierte más que nunca en altar del mundo y santuario de Portugal. La pandemia que vive el mundo en este momento recuerda de algún modo las tribulaciones que se vivían cuando ocurrieron las apariciones. Fátima vuelve a ser, en este tiempo, un mensaje de esperanza. Aquí es donde vino a dejar un mensaje de esperanza, en un momento que también estuvo marcado por dificultades y grandes tribulaciones. No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Un camino que recorremos todos y al que hoy, de la mano de Jaime Vilalta, todos estamos invitados.
y una promesa. Dentro de unos minutos yo me acercaré al lugar de las apariciones y a los pies de ella pediré por vuestras intenciones de Popular Televisión, de Murcia, de España y de todos. ¿Qué más voy a decir? Hoy, como aquel 13 de mayo de 1917, desde Fátima, se nos invita a una peregrinación interior, del corazón, un camino que no es físico, sino interior. Peregrinos que transmiten al mundo la luz del Evangelio sin temor. ¿Y cuál es la fuente de su esperanza? La palabra de Dios de este domingo nos ofrece algunas pistas. Oímos a don José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. Para este sexto domingo del tiempo de Pascua ya podemos saber quién es la fuente de nuestras esperanzas. Ya reconocemos el rostro de Jesús resucitado y sabemos quién ha vencido la muerte y quién ha vencido nuestros pecados. Él ha abierto para nosotros caminos de esperanza. El domingo pasado, recordad que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues Jesús es la esencia de nuestra esperanza. Miren qué texto más bonito del Papa Benedicto. La esperanza es el descubrimiento de alguien que jamás nos traiciona, de alguien del que siempre podemos fiarnos. Buscando la verdad, llegaremos a vivir basados en la fe, porque en definitiva, la verdad es una persona, Jesucristo. ¿No les parece realmente que en estas breves palabras encontramos la razón de nuestra alegría, de nuestra esperanza? Pues la palabra de este domingo nos habla de estar prontos para dar razón de nuestra fe, oyendo al Espíritu de la verdad, que ha salido a nuestro encuentro y nos necesita para seguir predicando y ayudando a los demás. El Espíritu Santo es nuestro defensor, el que nos protege, el que nos fortalece, el que nos anima y nos empuja para ser testigos de Cristo. Oír al Espíritu para un creyente es realmente esencial en nuestra vida, porque los oídos los tenemos atentos a la voz de Dios y el Espíritu ya se encarga de acercarnos al Padre y de que cumplamos nuestra tarea. ¿Cómo podemos cumplir nuestra tarea? Para anunciar a Jesús. Realmente ser un apóstol no es nada difícil, es complicado. Y ya veréis por qué. Es complicado porque el estilo que tienes que tener como apóstol de Jesús es este. Tienes que ser modesto, dulce, amable en tu relación con los demás, pero intrépido para decirle a cada uno lo que se le debe de decir desde la verdad, con caridad. El Espíritu Santo es el que nos hace descubrir la seguridad de poder hablar y de anunciar a Cristo. Pues mucho ánimo, que Dios os bendiga y sed buenos discípulos del Señor. Hace unos días el obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico, celebraba el primer aniversario de su ordenación episcopal. Pues justo hace un año tenía lugar la celebración solemne en la Catedral de Murcia. Allí Monseñor Chico comenzaba una etapa nueva con miedo prudente ante la responsabilidad, pero con valentía y confianza para aceptar una misión que le encomendaba la Iglesia. En la Eucaristía, el día de su aniversario, se ha mostrado agradecido y ha pedido a los fieles que rezaran por él. Gracias por vuestra oración, pues me siento confortado y sostenido en ella. Dios soñó una vez en mí, como también soñó en vosotros. Decir esto parece un tanto romántico, pero pensarlo en profundidad es ponerte el corazón a 100, saber que en ese pensamiento
estaba su amor. Esta semana, desde el lunes, se han vuelto a celebrar las Eucaristías con la presencia de fieles. Celebraciones breves, usando mascarilla, cuidando la distribución de espacios y otras medidas de protección para que los templos y parroquias sean lugares seguros. En el caso de la Catedral de Murcia, el Cabildo Catedralicio ha establecido diferentes horarios con tiempo suficiente entre celebraciones para la limpieza y desinfección de los espacios usados. Además, un aforo limitado al 30%. La vuelta a la participación en la Eucaristía ha sido un motivo de alegría para muchos. Súper contentos de poder entrar a un templo, a la iglesia, más ahora que está la Virgen, porque realmente lo que te da fortaleza y fuerza, pues es nuestro Padre Dios que está en el cielo. Yo vengo a misa, vengo todos los días, y esos días la tuve que oír y ver por televisión. Los creyentes nos gusta tener el templo abierto. Siempre que haya una distribución dentro de distancias entre un fiel y el otro, pero me parece muy bien. A mí me hace muchísima ilusión, porque hace muchos años que vamos diariamente y hemos tenido que hacer esta interrupción para aceptar las normas que dicen de seguridad y todo esto. La precaución es importante. En este sentido, conocemos ahora el proyecto impulsado por la Comunidad de Hermanas Pobres de Santa Clara del convento de Santa Verónica de Algezares, en Murcia. Han ideado una serie de productos que busca responder a las necesidades marcadas por la crisis del COVID-19 y, en concreto, ayudar a marcar la distancia de seguridad en los templos. Desde el inicio de la crisis sanitaria, en este convento de Algezares buscaban la manera de poder contribuir o ayudar de algún modo. Entonces, pues primero deshabilitamos una parte de la casa para ver si podíamos acoger a médicos y enfermeros, y no pudo ser porque no hacía falta, de lo cual nos alegramos mucho. Y bueno, cuando el gobierno dijo que ya se podía ir a la iglesia, pues dijimos, oye, qué manera de ayudar para poder hacerlo más fácil. Y se nos ocurrió esto, hacer unas crucecillas para marcar los signos, o sea, los sitios donde se van a sentar los fieles. Además, en este tiempo de renovación, las Hermanas Pobres de Santa Clara han estrenado una página web. Es www.hermanaspobres.com, y ahí también tenemos una sección donde está la tienda, que ahora mismo la estamos montando 100%. Y luego también pues explicamos la forma de vida, nos presentamos nosotras, tenemos una parte de contacto, una parte también de donaciones, porque aunque vivimos del trabajo no siempre es suficiente. Entonces también está esa parte porque toda ayuda es buena. Y cuenta también con una sección para las donaciones, porque aunque aseguran que viven del trabajo que realizan, a veces no es suficiente y toda ayuda es siempre bienvenida. La ayuda puede canalizarse de diferentes modos. Aunque recuperamos ciertas actividades y espacios públicos, aún guardamos la distancia social prudente. Mientras tanto, la Iglesia, lo estamos viendo, se echa a la calle para acompañar espiritual, social y humanamente. Y aunque echamos de menos esos abrazos, se siguen acogiendo y acompañando en el dolor a quien más lo necesita. En este sentido, se aprecia la existencia de una Iglesia 24 horas y 7 días a la semana, que sabe que con fe y trabajo los abrazos volverán. Todos podemos colaborar para que la Iglesia continúe con su labor. Y para hacerlo más fácil se ha presentado el portal donoamiiglesia.es. Desde ahí es posible realizar un donativo online a tu parroquia, diócesis y a la conferencia episcopal. ¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.
Ayuda también es lo que ofrece Proyecto Hombre a cualquier persona que quiera abandonar sus adicciones. Una lucha difícil que no entiende de tiempos ni de pandemias. Por ese motivo es fundamental que durante estas semanas los tratamientos no cesen y esto no suponga un paso atrás en la terapia de muchos adictos. Cerca de 165 personas trabajan durante todo el año en Proyecto Hombre, ayudando a superar diferentes adicciones a sus usuarios. Una labor que no ha cesado durante el confinamiento. Lo que hemos intentado es continuar con el tratamiento, claro, adaptando la situación, pero en principio todos continúan en tratamiento, todos continúan en seguimiento y se está atendiendo a familias, a usuarios, a personas que vienen porque necesitan ayuda por primera vez, también se les está atendiendo. Sin embargo, las particularidades de la situación que vivimos ha obligado a la Fundación a reorganizar y planificar nuevas fórmulas de apoyo. Hay una parte de la plantilla de profesionales que están atendiendo a las personas que viven con nosotros en comunidad terapéutica y otra parte de la plantilla que está en casa teletrabajando y atendiendo a los usuarios que están en casa de forma telemática. Pero, ¿el confinamiento favorece o perjudica los tratamientos de las adicciones? Hay algunas personas que el confinamiento les está ayudando a contener la adicción, con lo cual en ese sentido pues parece que han reducido el consumo, pero es verdad que por otro lado pues también ha aumentado el estrés en otros aspectos y a algunas personas pues no les ha venido tan bien. Por ejemplo, han aumentado los conflictos familiares, si habían conflictos familiares. Hay personas que también les ha aumentado la ansiedad por el consumo, quizá han consumido menos pero han tenido más ansiedad. Siendo el alcohol la más complicada de tratar. Por la accesibilidad, por la aceptación social que tiene, por el componente tan fuerte que tiene social. Es una de las sustancias y una de las adicciones más complejas de superar. ¿Y ahora qué planes tiene para la desescalada? De momento, el tratamiento en grupo seguramente se va a mantener en forma telemática y empezaremos poquito a poco a hacer un poco más de atención presencial, pero para apoyo individual. Los problemas no desaparecen en unas semanas. Hay mucho trabajo por delante, pero parece que durante estos días muchas familias son más conscientes y realistas del problema y de su solución. A veces las heridas y errores cometidos en la vida llevan a un peligro del que no se habla suficientemente, las adicciones, que hoy existen de muchas y variadas formas. También ahí es posible y necesario el Evangelio de la Misericordia. Desde hace varias semanas el Papa Francisco nos pide rezar por tantas personas que viven bajo la influencia de las adicciones. Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a Internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas. Se cumplen en unos días 100 años del nacimiento de Karol Wojtyła. La obra Pensamiento y vida del Papa polaco ha sido contada de muchas y variadas formas. Hace unos años, la diócesis de Cuenca puso en marcha un musical sobre su vida que recorrió España y que fue visto por más de 35.000 personas. Popular Televisión se une a la celebración del centenario con la emisión del musical No tengáis miedo el próximo domingo a las 9 de la noche. Pues para hablarnos de su puesta en escena, de recuerdos y de anécdotas, hemos hablado con su guionista. Durante 2 años llevaron por España la puesta en escena del musical No tengáis miedo. Promovido por el sacerdote José Antonio Fernández, encargó a la periodista Águeda Lucas la redacción de un guión que consiguiera transmitir la historia y personalidad del Papa Juan Pablo II. Yo lo único que le dije es que me gustaría
que en eso estábamos los dos de acuerdo, que fuera algo pues con una calidad mínima. Un casting de voces, actores, músicos logra implicar a más de 100 aficionados con distinto grado de formación, pero una gran implicación personal en el proyecto de contar la vida del Papa polaco, un personaje con un gran significado para muchos de los participantes. Para ellos ha marcado su juventud, marcó su juventud, y para los que no somos tan mayores o no éramos tan mayores, sí que lo habíamos conocido, porque por ejemplo yo estuve en un viaje del instituto en Roma, estuvimos con Juan Pablo, estuvimos en Cuatro Vientos, mucha gente estuvo en Cuatro Vientos, y entonces yo creo que para muchos había algo más. Y luego también es verdad que hay gente más joven que a raíz del musical pues lo ha conocido. Y yo, por ejemplo, al escribir el libreto, no conocía ni la mitad de lo que me enteré cuando empecé a leer, a documentarme y a ver películas, y a escuchar además a mucha gente que durante ese proceso me mandaba cosas, me hablaba de él, que yo aprendí mucho más de Juan Pablo, pero ya conocía a Juan Pablo. El reto era trasladar una vida muy intensa a una selección de diferentes escenas y a través de diálogos y una música alegre representar diferentes momentos claves de su vida y pensamiento. Lo primero que hice fue sacar una lista de las ideas destacadas o de los temas que yo quería tratar en el musical. Me pareció muy interesante, aparte de la vida religiosa, que es más conocida, o yo creía que era más conocida, me pareció interesante hablar de esa vida anterior. El teatro es conmover, comunicar, decir, expresar. El teatro es magia, el teatro es soñar. Una personalidad, la de Karol Wojtyła, forjada a través de experiencias como su pasión por el teatro, su trabajo en la mina o su vida de profesor en contextos dramáticos del siglo XX como la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial o la persecución cultural bajo el dominio soviético. Luchar, pero luchar con la mejor arma que tenemos los cristianos, con el amor. Un amor más grande que cualquier otra cosa. Más poderoso que las armas. Ya lo entiendo. Frente al miedo a dramas como la guerra, la violencia o nuestro destino, la opción de Wojtyła para defender la libertad o el diálogo, apoyados en la fe, debían marcar el sentido de esta obra. Después de un poco de controversia, los organizadores optan por el título No tengáis miedo. Si al final ya No tengáis miedo, yo creo que fue calando poco a poco, y sí que nos parece que representa pues ese no tener miedo a abrirte, como él decía en su mensaje, ¿no? El abrirte a lo que te pueda ofrecer Cristo, no tener miedo a expresar tus ideas, no tener miedo a hacer un musical de Juan Pablo II, ir a teatros en los que a lo mejor se han reído de ti por lo que estaba representando. Creíamos que No tengáis miedo es un reflejo, es un resumen de ese mensaje de Juan Pablo II. Y miedo no les faltó a este grupo de 100 aficionados de la diócesis de Cuenca. Yo creo que esa misma idea se va repitiendo de otras formas, porque el amor vence al temor, solo el amor podrá salvarnos, un poco ese mensaje de, con el amor puedes ir donde quieras, eso tienes que estar abierto a defender eso, y todo lo demás pues es secundario. Su estreno llamó la atención de otras ciudades que se interesaron y todo fue creciendo muy deprisa. Y de repente nos llamaron de Alcalá de Henares, creo que fue la primera ciudad a la que salimos, después fue Murcia, y ya de repente cada mes teníamos una actuación. Y luego llegar a los sitios y ver los teatros llenos. Porque, por ejemplo, en Murcia, la primera vez que fuimos a un teatro que creo que la capacidad era de unas 1.800 personas. Y ver ese teatro lleno, yo me acuerdo salir a saludar al final y decir, madre mía, es que yo no había visto tanta gente junta y aplaudiendo por una cosa que has hecho tú con tus compañeros, con tus amigos. O sea, fue una pasada. Yo creo que todos alucinamos con la respuesta. Y a mí de Juan Pablo, y a mucha gente, yo creo que es ese querer estar siempre joven, mantenerse joven, con los jóvenes, y para los jóvenes, incluso cuando ya estaba hecho un abuelillo arrugaete. Un joven de 83 años. Un papa cercano que pide al mundo vivir sin miedo, con esperanza y alegría, la misma que vivieron este grupo de jóvenes que consiguió trasladar su mensaje al lenguaje del musical. Yo creo que fue una experiencia brutal, pero brutal para todo el mundo y en muchos sentidos, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel familia. O sea, yo creo que lo que hubo ahí en esos 2-3 años fue muy intenso para muchos, no sé si porque nos pilló de sorpresa,
porque luego yo creo que todo el mundo lo hacía con mucho cariño y mucha ilusión. Y fue bestial, es que vivimos un montón de experiencias. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. De la mía seguro, pero estoy convencida de que de muchos ha sido una experiencia genial. Una experiencia que podrán volver a vivir en Popular Televisión con la emisión de esta obra llena de optimismo y esperanza. Juan Pablo II fue un testigo visible de la esperanza. Vivió en primera persona la guerra y la persecución. Frente al mal, propuso usar el lenguaje del entendimiento, de la razón y de la fe. Pidió a los cristianos ser testigos en la vida pública del Evangelio y animó a los jóvenes y a las familias a no tener miedo al mundo y mucho menos a Dios, proponiendo a los hombres y mujeres del tercer milenio una nueva civilización, la civilización del amor, dejándonos un legado, el de la alegría y la esperanza del Evangelio. Pues con una de las escenas del musical sobre Juan Pablo II, No tengáis miedo, nos despedimos. Recuerden que pueden verlo íntegro el próximo domingo en esta casa a partir de las 9 de la noche. Sean felices. No lo ves, ahí está la palabra de Dios, el camino, la salida es el amor. No lo ves, ahí está el fuego del amor, la fuerza de la vida, la solución. No lo ves, ahí está la palabra de Dios, el camino, la salida